tal amigos? Muy buenas noches, les saluda su amigo Krampus. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer un video tutorial acerca de cómo pintar una base utilizando la técnica de pincel seco. Pero no solamente nos vamos a limitar a hacer pincel seco, sino que también vamos a hacer un efecto de piedra mágica, de piedra radioactiva, por decirlo de alguna forma, y para ello vamos a utilizar diferentes tipos de pincel seco, porque pincel seco no solamente se limita a dar pasadas de forma indiscriminada a la pieza. Yo sé que hay varios tutoriales acerca de cómo realizar pincel seco, pero bueno, la idea de todo esto es aprender siempre lo más posible. En esta ocasión pues yo ya tengo una base hecha, primeada, bueno, con primer negro brillante de Tamiya. Que bueno, ¿por qué brillante? Porque necesito dar ese efecto precisamente brillante, como húmedo, del efecto que quiero realizar con el resto de la pieza. Muy bien. Para empezar voy a utilizar este color verde, verde escorpena de Game Color. Estos tonos verdes se me hacen, la verdad, bastante buenos. Tienen una consistencia y un color muy padres, muy bonitos para pintar el tipo de efecto que ando buscando. Bueno, pues ahorita vamos a agitar nuestra pintura. Este tipo de pinturas hay que agitarlas bastante bien, no por el hecho de que sean para juego o estén diseñadas de alguna forma diferente, significa que se tengan que agitar poco. De hecho, el pigmento de estas es algo pesado, entonces hay que agitar bastante bien el botecito para que todo el pigmento quede bien distribuido ahora sí que por toda el aplicador. Vamos a tener nuestra paleta aquí a la mano y proseguimos. Vamos a depositar más o menos el equivalente a una gota, y en esta ocasión pues vamos a aplicar la primera capa de pincel seco, pues literalmente como se ha visto en la gran mayoría de otros videos tutoriales. Y más adelante, con la siguiente capa que vamos a realizar, pues bueno, vamos a hacerlo un poco más direccional. Bueno, para los que no sepan en qué consiste hacer pincel seco, es en lo siguiente. Vamos a tomar nuestro pincel, en este caso es un pincel plano de cerda natural, y lo que vamos a hacer es únicamente vamos a sumergir las puntas en la pintura, de esta forma. No es necesario que impregnen todo el pincel, simplemente las puntas. De esta forma, como podrán ver, solamente una pequeña parte del pincel quedó cubierto con pintura. A continuación vamos a tomar un pequeño pedazo de papel y vamos a retirar el exceso. Retiramos el exceso y cuando nuestro pincel apenas tenga pintura, vamos a realizar el pincel seco. Vamos a tomar nuestra pieza y de forma firme la sostenemos y empezamos a hacer este movimiento de arriba hacia abajo, tratando de depositar la mayor cantidad de pintura posible en nuestra pieza, y poco a poco nuestra pieza irá adquiriendo un tono verdoso. Por decirlo de alguna forma, esta va a ser la primera capa que coloquemos. Cuando vean que su pincel ya no descarga pintura, repetimos el proceso. Tomamos un poco con las puntas, descargamos y volvemos a aplicar.
La gran ventaja de hacerlo con un pincel plano es que abarca bastante área, y al ser de pelo natural se deposita únicamente en las zonas más prominentes. Si yo hago más presión con el pincel, corro el riesgo de meterme en áreas de sombra, y eso es lo que yo no busco. Yo solamente busco que la mayor cantidad de aristas o de relieves queden pintados. Vuelvo a repetir mi proceso. Es una técnica rápida que nos ayuda bastante a sacar luces en forma general y un tanto brusca. A mí me encanta esta técnica para pintar las peanas, y si escogen bien su paleta de colores pueden obtener resultados bastante buenos y con muy poco trabajo. Lo hacemos con cuidado. Aplicamos una capa más. Repetimos el proceso. Y ahí está. Voy a tratar de abarcar la mayor cantidad de área posible, ya que de eso va a depender el resto de mi efecto. Este pincel seco que estoy aplicando pues es por lo general el que se ve casi siempre en los demás videos tutoriales, así aplicado de una forma brusca, de una forma tosca, pero en esta ocasión también vamos a aplicar el pincel seco de otra forma mucho más controlada, más direccional, y utilizando la pintura un poco más húmeda. Voy a repetir mi proceso, y en esta ocasión un poco más cargado el pincel, y se podría considerar que ahí está nuestra primera capa de color. Voy a acercar un poco. Como ven, quedan parches de color negro, que eso es el efecto que se anda buscando. Y bueno, vamos a limpiar nuestro pincel. Aprovechando que voy a limpiar el pincel, bueno, en esta ocasión, bueno, pues yo utilizo limpiavidrios, que la verdad ha salido bastante bueno para limpiar pinceles. Hay otro tipo de líquido, limpiador de pinceles, restaurador, que la verdad también son muy buenos, pero muchas veces son un poco caros. Y bueno, si hay opciones un poco más económicas, bueno, pues es totalmente válido utilizarlas. Yo en esta ocasión pues utilizo un pequeño recipiente, utilizo las esponjas que me sobran de los blisters, de las miniaturas, aplico un poco de limpiador y pues me sirve bastante bien, elimina bastante bien la pintura, no me estropea el pincel, lo mantiene humectado. Y bueno, aprovechando, ¿cómo se debe de limpiar un pincel? Como ven, lo que hago es seguir la línea natural del pelo de esta forma y cargando un poco. La idea es que se limpie la mayor cantidad posible del pincel. No es bueno hacer esto con la punta porque estropean el pincel. Y bueno, no porque sea un pincel barato significa que deba de tener una vida corta. De hecho, uno de los trucos del modelismo es aprender a cuidar las herramientas, aunque hayan costado poco. Y bueno, como pueden ver, pues genera bastante espuma, y para secarlo hago esto. Y como podrán ver, si yo paso mi pincel de esta forma, lo mantengo afilado, lo mantengo peinado, no se le cae el pelo, y bueno, pues es un pincel que te va a durar bastante tiempo. Eso sí, lo importante, como
vamos a seguir trabajando con este pincel, pues sí es importante que quede bien seco, bien sequecito. Si nosotros utilizamos el pincel todavía con restos de limpia vidrios, bueno, pues nos va a cortar la pintura y eso no es lo que queremos. Ya que nuestro pincel está bien seco y bien limpio, vamos a utilizar una técnica del pincel seco que no es muy común, la verdad es hasta eso infrecuente, y es utilizar el pincel seco bastante húmedo. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a tomar un poco más de pintura, una gotita, y vamos a hacer el primer paso. ¿Cuál era? Tomar pintura con la punta de nuestro pincel, que quede bien impregnadito. Retiramos un poco. Si se dan cuenta, ya no lo estoy haciendo en la servilleta, lo estoy haciendo directamente en la paleta, y quiero que vean la diferencia. Quiero que vean cómo quedó la base con la otra técnica de descargar mucho la pintura, y en esta ocasión pues la pintura aquí es muchísimo más pesada, no retiré tanta, y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacerlo direccional. ¿A qué me refiero direccional? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, no es así, es por ejemplo en este caso empezando de arriba hacia abajo. Vamos con la siguiente roca de arriba hacia abajo. Se me acaba la pintura, utilizo el otro lado. Y vamos a continuar con el resto de la base. Voy a tomar un poco más, solamente un poco. Descargo un poco, solamente un poco. No necesito que apenas pinte. Y repetimos el proceso. La idea es aquí hacerlo sumamente suave, no es necesario aplicar tanta fuerza, casi es al roce. Solamente lo justo para que nuestro pincel haga su trabajo. Cambio de forma, cambio la posición de mi base, y como podrán ver el color verde es mucho más vivido y no tapa las zonas en negro, que es lo que yo busco, no tapar totalmente las zonas de negro, que eso es lo que me va a dar el efecto que más adelante voy a realizar. Voy a hacer un pequeño corte. Quiero que vean por ejemplo esta zona de la piedra, y ahorita que termine la técnica quiero que noten la diferencia. ¿De acuerdo? Regreso. Muy bien, pues aquí está la base. Como podrán ver tiene un color verde más intenso, y sin embargo sigue respetando mucho los parches de color negro, que eso es el efecto que ando buscando. Aquí pueden ver el pedazo de piedra que les había dicho que observaran en el bloque anterior, como todos las aristas, todos los relieves fueron totalmente pintados. Y bueno, pues el efecto que se ve aquí pues ya es bastante bueno, pero sin embargo lo vamos a mejorar. ¿Qué vamos a utilizar ahora? Vamos a utilizar nuestra tinta verde de Game Color. Lo mismo, agitamos bastante bien. Aunque sean tintas, siempre es bueno agitar. No tanto como una pintura, pero sí lo necesario. Y lo aplicamos en nuestra paleta. Unas 3 gotas será más que suficiente. Necesito que sea un efecto bastante cargado. Para ese tipo de... Para la aplicación de tintas, bueno, pues me gusta mucho utilizar este tipo de pincel. A pesar de que está diseñado para ser pincel seco, de hecho pues es para hacer pincel seco, según lo que dice aquí, dry brush. Bueno, voy a aprovechar las características de este pincel precisamente para entintar. Me gusta mucho porque capta mucha tinta y la aplica
de forma muy uniforme. En este caso, bueno, pues la voy a aplicar de una forma un tanto discriminada. No importa, pero eso sí con cuidado de no levantar las capas de corcho de nuestra base, si no van a quedar pedazos de color marrón claro y bueno, pues eso no es lo que buscamos. Aplicamos en todas las áreas de forma totalmente indiscriminada. Una buena cobertura. Es importante que no queden charcos, pero sí que sea una aplicación algo vasta. Aplicamos en todas las zonas, en todos los recovecos, por debajo de, por encima de, y distribuir de forma tal vez no uniforme, pero sí lo más pareja posible. Vamos con las rocas. Quiero que vean la diferencia del tono entre las rocas y el resto de la peana. La idea de la tinta es reforzar las sombras y resaltar un poco más las luces. A mí me gusta mucho trabajar con los tonos verdes, en especial este tipo de verde, porque se logran efectos muy variados, se logran efectos bastante buenos. Bueno, y en mi caso pues, bueno, yo tengo un pequeño ejército de miniaturas que son fantasmas, espectros, no muertos, y me gusta mucho colocarles este tipo de peanas. Verdes fantasmales, tipo radioactivo. Bueno, ustedes me entienden. No es el clásico verde, por ejemplo, que se le coloca a otro tipo de miniaturas como los elfos silvanos, que es un verde muy planito, es un verde bastante simple, por decirlo de alguna forma. Y aquí lo que estamos tratando de hacer es jugar con diferentes tipos de tonos, empezando con uno muy oscuro, casi terminando con un color blanco. Y como pueden ver aquí, el pincel no lo estoy limpiando con los pelos hacia abajo, sino de lado y pequeños círculos, que siempre permanezca peinado mi pincel. Si ustedes limpian sus pinceles de esa forma, les van a durar el doble de tiempo de lo que por lo general tienen de vida. Secamos muy bien y recuerden siempre colocarle su protector. Muy bien, vamos a dejar que seque. Voy a hacer un pequeño corte en lo que seca y bueno, regreso. Muy bien, pues bueno, ya está seca nuestra tinta. Como podrán ver, el tono verde se intensificó bastante, pero bueno, eso es el efecto que estamos buscando. Muy bien, a continuación vamos a utilizar un tono verde más claro. En este caso es verde bilis, igual de la gama Game Color. Y bueno, vamos a repetir el proceso de agitar bastante bien. En este caso, como el pigmento es más claro, tiende a decantarse más. Entonces bueno, hay que agitar bastante bien durante, no excesivo el tiempo, pero sí lo suficiente que sintamos nosotros cómo se agita bien la pintura dentro del bote. Un poco más y con eso igual vamos a utilizar una gotita. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser un pincel seco, pero va a ser más selectivo. ¿Cómo selectivo? No lo vamos a aplicar de forma tan indiscriminada. Vamos a hacerlo ya de una forma más concisa, más enfocado hacia donde queremos que se vaya la siguiente capa de luz. Y bueno, vamos a repetir el proceso. Vamos a tomar un poco con la punta de nuestro pincel, y en esta ocasión
no vamos a descargar, vamos a aplicarlo tal cual. En esta circunstancia lo que voy a hacer va a ser aplicarlo en las zonas más prominentes de la base. En este caso lo voy a hacer aquí, un poco acá, regresando un poco, solamente en las partes más altas, por decirlo de alguna forma. Bueno, ya cómo se llama, cada quien lo va a tener a consideración, qué zonas son las que quieren iluminar más, qué zonas quieren que permanezca más en penumbra, cosas así por el estilo. Tomamos un poco más, no exagerando, la idea no es exagerar, pero la idea también es que nuestro pincel no quede tan descargado. Aquí, en lugar de hacerlo de forma más brusca, me voy a ir hacia los laterales de la miniatura, sacando las luces hacia afuera, de esta forma. Por eso necesito que mi pincel esté lo más cargado posible. De esta forma. Es como si se realizara un difuminado, pero de forma muy brusca, de forma bastante tosca. Es un difuminado grueso, por decirlo de alguna forma, pero que nos va a dar ese efecto luminiscente a la mini. Repetimos el proceso con el resto. Vamos a ir sacando esa luz hacia afuera. Vamos a darle un pequeño repasón a las rocas, un poco por abajo, un poco por acá. De esta forma, sacando la luz hacia afuera, hacia los bordes. Aquí un poco, en esa pequeña parte de la laja. De la laja de piedra, la vamos a sacar hacia afuera de esta forma. Ahí está. Esta va a ser al contrario, va a ser un poco hacia adentro. Y ahí está el efecto que queremos buscar. Voy a acercarlo lo más posible. Se ilumina bastante bien. Incluso en esta, todavía con esta cantidad de luz, podemos darnos el lujo de aplicar una siguiente capa un poquito más céntrica. La idea no es sobrepasarnos, pero sí tratar de rescatar la mayor cantidad de luz posible. Yo voy a exagerar un poco más la luz, sacándola hacia afuera, invadiendo un poco más de lo que tenía pensado, porque la siguiente capa de luz que voy a realizar, bueno, pues va a ser la luz definitiva, va a ser la luz más fuerte. Entonces necesito tener un poco más de espacio. Aquí voy a repasarle un poco las piedras, dejando ciertos parches del color que ya teníamos abajo, pero bueno, no pasa nada si le damos una pequeña iluminada. Ahí está. Muy bien, voy a repetir el proceso de limpiar el pincel, entonces no me tardo, regreso. Muy bien, listo. Vamos a dar la siguiente capa de luz y en esta ocasión vamos a hacer una mezcla de nuestro verde bilis y blanco calavera. Puede ser cualquier blanco de cualquier otra marca, al fin y al cabo blanco es blanco, no hay una diferenciación, pero el verde sí es el que utilizamos para esta técnica. Igual repetimos el proceso de agitar nuestra pintura blanca. Y la siguiente mezcla va a ser la siguiente. Vamos a hacer una gota de verde bilis de esta forma y vamos a utilizar, por decirlo de alguna forma, media gota de blanco.
Voy a ponernos al ladito de esta forma. Voy a acercar un poco la paleta. De este lado tenemos el blanco, de este lado tenemos el verde y vamos a mezclar. Pero para mezclar vamos a utilizar una gota de agua para hacerlo un poco más fluido. La idea es que nos quede un color más claro que nuestro verde bilis, pero sin llegar al blanco puro. En este caso va a quedar como un ligero tono verde pastel claro. Si vemos que nos queda demasiado claro, podemos utilizar un poco de nuestro verde bilis. En este caso pues sí voy a utilizar un poco más. Con eso se podría considerar que media gota. Y agito muy bien, que quede totalmente uniforme, lo más homogéneo posible. Y ahí está mi luz final. ¿Cómo vamos a aplicarlo? Bueno, pues lo vamos a aplicar exactamente de la misma forma como aplicamos el color anterior. Vamos a utilizar igual nuestro pincel que hemos estado utilizando. Mojamos las puntas y checamos. En esta ocasión vamos a checar qué tan fluido es la pintura que estamos usando. Y bueno, checamos. Para mi gusto está bien. Que tenga esta consistencia parecida, por decirlo de alguna forma, a la leche. Entonces lo que voy a hacer es un pincel seco todavía aún más selectivo. ¿Cómo selectivo? Me voy a ir únicamente por los bordes, haciendo pincel seco. De esta forma. La idea es que los bordes me queden iluminados con mi mezcla para dar la sensación de que la luz va hacia afuera, que emana del centro de la piedra, y que va hacia afuera. Este es un paso un tanto tardado, por lo mismo de que nuestra pintura está diluida, entonces la transición pues no se verá tan marcada como en los otros pasos, pero bueno, existe. Y lo que voy a hacer va a ser esto. Se podría considerar que es casi como un perfilado. Y lo vamos a ir aplicando de esta forma. No estoy haciendo esto, lo que estoy haciendo es colocar mi pincel y jalar. Levantar, regresar y jalar, levantar, regresar y jalar. Lógicamente, bueno, lo estoy haciendo de forma rápida y da la sensación de que estoy haciendo esto, pero no es eso. Porque si no, nuestro efecto pues no quedaría. Como repetí hace un momento, es como si fuera un degradado, pero bastante brusco, bastante, por decirlo de alguna forma, fuerte, pero que para pintar peanas de este tipo, pues la verdad queda bastante bien. Me gusta mucho el efecto que se logra. Repetimos igual, cada vez haciendo el área más pequeña. Aquí voy a exagerar un poco, como es una esquina pequeña voy a exagerar un poco la cantidad. De esta forma podemos hacerlo así, al contrario, para iluminar bien las zonas de abajo. Recuerden, si siente que si su pincel ya no pinta, tomamos un poco más, y como esta es muy aguada, bueno, podemos retirar un poco para no encharcar, y aplicamos de esta forma, así, siguiendo la luz natural de nuestras piedras, de esta forma. Y le voy a dar un poco aquí arriba, tan solo un poco, pequeñas pasadas, no demasiado. No me interesa mucho que la zona de arriba quede tan iluminada. De esta forma, un poco aquí,
y como podrán ver ya se ve de unos tonos verdes bastante brillantes. Y ahorita ya vamos a continuar con, por decirlo de alguna forma, la parte final de nuestro tutorial. Haré una pequeña pausa y regreso. Muy bien. Bueno, ahora nuestro siguiente paso va a ser literalmente tomar nuestro color blanco y lo vamos a aplicar de forma directa. Esta será la luz máxima, no voy a diluir, lo voy a tomar así directamente de nuestro bote. Va a ser una pequeña cantidad, realmente no va a ser una luz bastante tenue, pero es de las partes finales para el tutorial. Igual, lo mismo, voy a utilizar mi pincel. En esta ocasión sí lo voy a descargar un poco. Ya está con la pintura. En esta ocasión sí lo voy a descargar un poco. No necesito que esté muy lleno de pintura. Al fin y al cabo la luz que voy a aplicar es bastante tenue. Y igual, y voy a repetir aplicándola de forma un tanto direccional. Un poco arriba, no demasiado. Se alcanza a ver ahí los rastros de blanco. Ahí está. Lo voy a aplicar exactamente el mismo procedimiento que el resto de las luces que he estado haciendo. Wow, pues ustedes perdonarán el corte tan repentino, pero se me acabó la memoria. Bueno, en lo que estábamos, habíamos dicho que íbamos a tomar un poco de blanco. Lo que íbamos a hacer es perfilar todavía aún más la última luz. Entonces tomamos un poco de nuestra pintura de esta forma, retiramos solamente un poco, no es necesario retirar toda la pintura, necesitamos que el blanco puro se note lo más posible. Ya le había dado unas pequeñas pasadas aquí arriba antes de que se acabara la memoria, son pequeñas pasones solamente, únicamente lo necesario que marque un poco. Y en esta ocasión, bueno, lo que vamos a hacer es perfilar los bordes que queden ligeramente blancos, de esta forma. De esta forma se nos acaba la pintura, cambiamos de este lado y se alcanza a ver ligeramente el tono blanco de... Voy a crear un poco de sombra, ahí está. Vamos a repetir el proceso una vez más. La idea es que quede la mayor cantidad de luz posible, sin meternos con la luz que ya habíamos tenido debajo, de esta forma. Esto nos va a dar la sensación de máxima luminiscencia en cuanto a las rocas, en cuanto a, por decirlo de alguna forma, lo radioactivo de la zona. Aparte da un efecto muy bien logrado de, por decirlo de alguna forma, misticismo, aunque no creo que sea la palabra adecuada. Muy bien, esa es nuestra luz final. Aquí voy a dar un poco más, un pequeño perfilado de esta forma. Como podrán ver, empezamos desde una zona muy oscura, pasando por una gradiente de color todavía más claro hasta llegar a la orilla que contiene blanco puro. Muy bien, vamos a entrar a la parte final de nuestra peana. Y bueno, lo siguiente va a ser hacer un pequeño lavado de nuevo con nuestra tinta verde, pero en esta ocasión lo vamos a aplicar de forma diferente. Haré una pequeña pausa únicamente para lavar mi pincel y regreso. Muy bien, vamos a utilizar como habíamos dicho, vamos a utilizar nuestra tinta verde. Vamos a hacer una pequeña mezcla. Vamos a utilizar 2 gotas de tinta, 1, 2, y vamos a utilizar 2 igual de agua,
1, 2 y vamos a batir bien. Batimos. La idea no es hacer un wash, la idea no es hacer una aplicación de tinta, sino un lavado. Pero como el wash verde, como la tinta verde de Game Color es muy esmeralda, pues para este tipo de efectos queda bastante bien. Y bueno, ¿por qué aplicar ahorita un lavado? Lo vamos a hacer para unificar todos los tonos, desde el negro pasando por los diferentes tipos de verde hasta el blanco. Es una unificación para que la transición de los colores no sea tan brusca. Y aplicamos. Y la idea de que esté diluido es que no nos cambie de forma tan brusca la naturaleza de los colores, que respete lo que es verde, que respete lo que es blanco, que respete los tonos intermedios que hemos estado haciendo. Por lo tanto, no es bueno que quede encharcado, eso sí, que no quede encharcado. Aplicar de una forma generosa, pero que no se estanque. Repartir uniformemente en toda la piedra, en toda la estructura que hemos pintado hasta ahorita. Es importante que no queden charcos, porque al momento de que seca, como viene diluido con agua, cambia bastante el tono. De esta forma, en todos los lados, en todos los huecos. La idea es unificar los tonos que hemos utilizado, que se vean dentro de la misma gama, y ahí está. Tal vez un poco aquí arriba, un poquito solamente en estas zonas, de esta forma, quitando los charcos de esta forma, así, un poco aquí, y ahí está. La idea de todo este procedimiento, bueno, pues es darle mayor vida a las peanas, darle mayor personalidad a sus miniaturas. Este procedimiento lo pueden repetir ya sea con marrones, con azules, con rojos, con violetas, y la verdad es que el efecto bien aplicado es bastante bueno. Da mucha vida a las peanas, como podrán ver. No es un efecto que sea muy tardado de conseguir, pero sí es necesario que lo apliquen de la forma correcta, siguiendo la serie de pasos. Recuerden que el pincel seco que estuvimos aplicando en esta ocasión no era un pincel seco tan burdo, tan vasto. Tal vez el primer paso sí, y eso era para la luz general. Pero en sí el pincel seco debe de ser hasta direccional. No solamente hacer esto, sino hacer esto, de esta forma. Empezar en una zona, descargar y retirar. Empezar en una zona, descargar y retirar. Posteriormente se hace del lado contrario. ¿Por qué? Yo he visto muchas veces que cuando hacen pincel seco de esta forma, indiscriminadamente, queda con una textura polvosa, queda una pintura muy burda, y sinceramente, bueno, pues a menos de que sean rocas, piedras, bueno, no importa mucho, pero en superficies un poco más planas, o al momento de sacar las luces principales, bueno, pues sí se ve una diferencia muy marcada en cuando se aplica de una forma un poco más diluida, a que si se aplicara de una forma totalmente seca, como se ve luego en otros tutoriales de pintura. Y bueno, la idea también es que vean, que aprendan cómo con puro pincel seco
se sacaron luces extremas, dando un efecto de que la luz de nuestra piedra va hacia los bordes, al parecer es donde se concentra la mayor cantidad de energía. Y bueno, pues la idea también es dejar ciertas zonas en un verde más oscuro para darle un poco de contraste a nuestra base. Posteriormente, la pequeña ranura que se encuentra aquí, bueno, pues al momento de montar mi pieza, voy a colocar esto de esta forma, ya que aquí arriba va la siguiente pieza, que es el egregor de la facción de Kriegs. Al final solamente colocaré un poco de pegamento aquí abajo para fijar este pequeño soporte. Y bueno, al final le tomaré una foto ya que mi base esté pintada de negro. Eso es importante. La base le van a dar un retoque de negro, bueno, para evitar que se vea todo manchado, todo feo. Y bueno, en un momento más les voy a mostrar cómo se ve la aplicación de esta técnica ya en una miniatura ya terminada. Un segundo. Muy bien, pues aquí se ve la pieza ya completa, lo que es el conjunto ya de la base con el resto de la miniatura. Aquí está el egregor. Hice una pequeña conversión. Por lo general la esfera va totalmente pegada al suelo, pero bueno, dije, bueno, no me cuesta nada el hacer la conversión, conseguir este pequeño soporte, hacerlo como si estuviera flotando. Y bueno, pues aquí está ya completo. El egregor pues está pintado de una forma muy sencilla. La verdad es que así lo encargaron para mesa de juego. Lo más sencillo, pero que brillara mucho. Bueno, capas y capas de barniz brillante y un verde que resalta bastante bien de entre todos los tonos negros. Ahora, ¿cómo se ve ya la piedra que acabamos de pintar sobre otro tipo de miniaturas? Bueno, pues aquí se ve precisamente el efecto. Esta ya fue pintada hace algún tiempo, pero se aplicó exactamente la misma técnica. Tal vez con alguna variación en cuanto a la mezcla del color, pero bueno, la idea es precisamente esa. Y bueno, esta es una, acá tengo la otra. Este pedrusco es un poco más oscuro y la gabardina de este pistolero fantasma, bueno, se pintó de acuerdo igual a la base. Se supone que son seres etéreos y me gustó la idea de que se van materializando de abajo para arriba, por eso abajo se ve muy fantasmal y arriba se ve más, ¿cómo llamarlo?, corpóreo, por decirlo de alguna forma. Y bueno, esta es la aplicación útil de la técnica, tanto de cómo hacer la base con corcho para este tipo de miniaturas, y el pintado, como podrán ver, le da un esquema bastante vivo, le da un esquema bastante coherente con el tipo de miniatura que es. Y pues bueno, espero que este tutorial les haya servido. Ya saben, cualquier duda que tengan me lo puedan dejar en la caja de comentarios, sugerencias, preguntas, si les gustaría ver algún otro tipo de técnica, estoy para ayudarles. Recuerden suscribirse a mi canal Salvar Skull Studio. Y bueno, se despide de ustedes su amigo Krampus. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.